el Señor les bendiga. Amén. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Bueno, contento con el Señor. Amén. Estamos una vez más aquí, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Dice su palabra, donde vienen dos o tres, allí, hablando de sus cosas lindas, de sus cosas maravillosas, Él estaría en medio, ¿no es cierto?, escuchando cada una de las cosas que nosotros hablamos de Él, de la alabanza que nosotros le entregamos al Señor. Amén. Así que bueno, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a pedir un mensaje por fe. Que el Señor les bendiga. Amén. Cristo vive. Amén. Padre amado Señor, le damos las gracias porque usted nos ha permitido poder estar en este lugar, Padre Celestial, para poder alabar, bendecir, exaltar su nombre, para poder hablar de su grandeza, para poder hablar de su palabra, Padre Celestial, para que cada día, Padre Celestial, Señor, en cuanto tenemos la oportunidad, Padre amado, de reunirnos para alabar y bendecir su nombre, podemos saciarnos de esta palabra poderosa, la cual usted dejó para cada una de nuestras vidas. Por eso le pedimos que usted nos hable a cada uno de nosotros en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cristo vive. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas. Cristo vive. Amén. A su nombre, a su pueblo. Gloria. San Lucas 9, 28 vamos a estar leyendo. Cristo vive. Amén. 9, 28. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Amén. A su nombre. Gloria. Gracias Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo es el Señor. Amén. Amén. Si hemos encontrado, decimos amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto lloraba, Orando la apariencia de y durando el cielo. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaban su familia y iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que a pasaje de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y al ver su cresta derramada, para una para aprender y para ella, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vi una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Todos juntos. Y cuando Cuando Jesús allá los ojos y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Contento con el Señor. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Cristo vive. A su nombre. A su nombre. Qué hermoso lo que nos habla el Señor. Amén. Sabemos que Elías, cuando estuvo aquí, de paso aquí en esta tierra, alabado sea el Señor, el profeta del fuego que se le llamó, se le sigue llamando, alabado sea el Señor, fue arrebatado del escenario de la tierra, ¿no? Fue levantado en un carro de fuego, alabado sea el Señor, y fue levantado hacia la gloria de Jehová. Que el Señor les bendiga. Cristo vive. Y Moisés, alabado sea el Señor, por quizás haberse aireado, no haber obedecido al mandato de Dios, el cual le dijo que hablara a la piedra para que aquella piedra pudiera dar agua para el pueblo de Israel, sino que quizás se enalteció su corazón o quizás estaba cansado, alabado sea el Señor, muchas veces la incredulidad del pueblo de Israel, de aquel pueblo el cual él estaba guiando. Alabado sea el Señor. Quizás se enojó en ese momento y en vez de hablar a la piedra, dice que no solamente que le gritó, sino que le golpeó. Cristo vive. Y por ese motivo, alabado sea el Señor, Moisés, quien estaba en esta transfiguración aquí, alabado sea el Señor, Moisés, alabado sea el Señor, no pudo
pisar la tierra prometida. Aleluya. No pudo pasar más allá del Jordán. Si bien estaba en ese momento, antes del Jordán, estaba quizás podía pasar porque tenía vida, tenía salud, alabado sea el Señor, pero las promesas de Dios también se cumplen. Sí, Señor. Así como Dios nos promete una vida nueva, así como nos promete un lugar santo, el cual vamos a ir a morar todos aquellos los cuales perseveren hasta el fin, alabado sea el Señor. Cuando Dios dice hasta aquí, también dice es hasta aquí. Cristo vive. Amén. Y a Moisés le dijo que no iba a pisar la tierra por causa de su desobediencia. Alabado sea el Señor. Y allí murió Moisés, alabado sea el Señor, antes de pasar el Jordán. Sí, Señor. Cristo vive. Amén. Pero, hermano, sí podemos ver que en esta transfiguración, si bien fue en espíritu, pero Moisés estuvo en la tierra prometida. Aleluya. Cristo vive. Amén. Él estuvo allí, quizás en espíritu, pero estuvo en esa tierra en la cual él pudo guiar a un pueblo. Quizás no accedió carnalmente, pero sí accedió espiritualmente. Cristo vive. Amén. Nos ayuda el Señor Amén. a poder seguir avanzando, alabado sea el Señor, mientras haya pruebas, dificultades, muchas veces desolación, tristeza, angustia, pero que podamos seguir avanzando para poder tomar esa tierra prometida. Señor. Pero aquí estaban los apóstoles, aquí estaban los discípulos del Señor, los cuales quizás veían, pero no entendían. Cristo vive. Amén. Podían ver quizás a Moisés, veían a Elías, veían a Jesús, alabado sea el Señor, lo veían de una manera diferente. Entonces quizás en ese momento no podían entender o comprender, ¿no es cierto?, la gloria de Dios que estaba en ese momento, se estaba moviendo, había algo especial en ese momento que se estaba moviendo en aquel lugar. Cristo vive. Amén. A su nombre. Gloria. Y muchos hermanos, muchos en este tiempo, alabado sea el Señor, quizás erran, alabado sea el Señor, porque quizás hay leyendas, quizás, creo que la gente comúnmente en estos tiempos, aún en las iglesias pasa, hermano, aún la gente se sigue llevando de las tradiciones, de los mitos y de las leyendas. Hay mucha gente que aún está en la iglesia, hermano, y puede danzar, puede profetizar, puede predicar, si se puede decir así, alabado sea el Señor, que todavía dicen, no cantemos el feliz cumpleaños un día antes. ¿Vio por qué? ¿Por qué? Porque se siguen llevando de los mitos y las leyendas. Cristo vive. Porque todavía los que piensan de esa manera aún realmente no han leído la palabra, o la palabra de Dios no ha hecho cabida realmente en su corazón. Cristo vive. Usted imagínese si hay una repostera que cree en esos mitos. No podría hacer una torta antes. Porque los que creen eso, aunque usted no lo quiera creer, muchas veces ya tienen el regalito para el otro día, pero no quieren que le canten el feliz cumpleaños. O sea, totalmente errados, mitos y leyendas, tradiciones de este mundo, las cuales el Señor dice que nosotros las tenemos que aborrecer. Aleluya. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la palabra del Señor. Sí, Señor. Quizá acá Pedro y ahí los discípulos no entendían qué era lo que estaba pasando. Y muchas veces nosotros estamos en la casa de Dios, no entendemos muchas veces la palabra de Dios, no alcanzamos a entender por qué. Porque aún estamos en los mitos, en las tradiciones, en las leyendas, Aleluya. en lo que dijeron los ancestros, y seguimos creyendo en ellos. A mí me tocó una oportunidad, hermano, estar predicando la palabra de Dios y estar haciendo una exhortación sobre las leyendas y sobre los mitos de las personas que aún están en el camino del Señor, que aún siguen con sus santos teniendo una cintita roja. Santo. Cristo vive. Amén. A su nombre. Gloria. Creen aún en los mitos y en las leyendas. Cuando nuestro protector, nuestro ayudador, porque así lo decía el devocional de hoy, Sí, Señor. el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, Padre. Pero el ángel de Jehová acampa. El ángel de Jehová nos defiende. No es una cinta roja. Cristo vive. Amén. Se ponen una cinta roja en el pie, se ponen una cinta roja en la mano. Más ataduras por todos lados. Cristo vive. Íbamos hablando con unas hermanas el otro día, alabado sea el Señor. Vio que en los mitos y las leyendas,
me encontré con un conocido que había sido patrón de mi hijo Damián. Y estábamos hablando allí en el centro, yo estaba dentro del auto, estábamos hablando, él hablaba a través de la ventanilla, alabado sea el Señor, y bueno, le decía yo cómo te va en el trabajo, él me decía muy bien, no se ha cortado el trabajo, dice, y toco madera, toco madera, y claro, estaba lejos un árbol, había un árbol pero estaba lejos, y estaba el auto y no había nada de madera, entonces se tocó la cabeza, y yo pensé entre mí, que es Pinocho, Cristo vive. Toco madera, Cristo vive. Imagínense si hay uno de esos allá en el medio del desierto, vive tocándose, se termina convirtiendo en Pinocho. Cristo vive, a su nombre. Siguen creyendo en los mitos y en las leyendas. Hay gente que está en la iglesia que sigue tocando madera. Hay gente que está en la iglesia que sigue tocando madera. ¿Por qué? Porque no han entendido realmente el mensaje de Dios. Quizás hay una confusión, como estaban confundidos estos varones, por lo que estaban viendo, lo que estaban mirando, no podían entender o comprender realmente, porque quizás sus ojos aún estaban velados, estaban cansados, tenían sueño. Y muchas veces la iglesia, hermano, no quieren entender, no quieren comprender de que nosotros tenemos que estar el 100% para Dios. El gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, o sea, todo para Dios. Y ahí es donde nosotros todas esas creencias paganas, mundanas, porque son cosas mundanas, las tradiciones de este mundo son mundanas, es del mundo, ellos los crean para ellos, para hacer su negocio, entonces lo crean para vender lo que ellos tienen para ofrecer, alabado sea el Señor. Entonces tienen que inventar algo, tienen que meter en la mente de la gente, de la persona, en la gente del mundo, meter sus creencias para de esa manera poder, digamos así, poder vender su producto. Cristo vive. Pero nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios. Y muchas veces nos duele. Muchas veces nos duele la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando empieza a surgir efecto en nuestras vidas, cuando empezamos a recibir palabra de Dios y empieza a salirnos las vendas quizás de nuestros ojos, alabado sea el Señor, empieza a dolernos. Porque muchas veces digan, ay, pero yo creía en eso y ahora ¿qué? ¿No tengo que creer más? Entonces, ¿por qué? Si yo por tantos años creí en eso y ahora tengo que dejar de creer lo que por tantos años le fui fiel. Cristo vive. A su nombre. Entonces eso empieza a doler en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios tiene que ser así. Tiene que cumplir ese efecto en nuestras vidas. Así es, Señor. Yo le preguntaba a mi esposa hace, no sé si anoche, antenoche, le preguntaba, alabado sea el Señor, si a la mujer, cuando va a dar a luz, si la duermen, cuando es parto natural. No. ¿Por qué? Porque tiene que ayudar al parto. Tiene que pujar, tiene que ayudar para que la criatura pueda nacer. Entonces hay un dolor, pero hay una bendición. Hoy la palabra de Dios está siendo adulterada y están haciendo cesáreos de la palabra de Dios. O sea, la duermen a la gente para que no sientan absolutamente nada y quieran recibir su bendición. Aleluya. Cristo vive. Amén. Pero la palabra de Dios es sin anestesia, hermano. Santo tu nombre, Señor. Sin anestesia. La palabra de Dios mata, entra la palabra de Dios sin anestesia. Usted tiene que sentir la palabra de Dios. Usted tiene que escuchar y tiene que producir algo en su vida. Si usted está dormido, como dice acá, si usted está cansado y no quiere escuchar la palabra de Dios, no va a surgir el efecto que verdaderamente tiene que usted sentirla, la palabra de Dios. ¿Me entiende? Esto es sin anestesia. La palabra de Dios es sin anestesia. Usted tiene que sentir la palabra de Dios.
Señor. Porque si usted no siente la palabra de Dios, es que verdaderamente no la está recibiendo. Aleluya. Y va a seguir con sus tradiciones, alabado sea el Señor, va a seguir con sus mitos y va a seguir con sus leyendas. Sí, Padre. Pero cuando la palabra de Dios verdaderamente entra en su vida sin anestesia, ¿por qué hoy le quieren echar anestesia, hermano? Cristo vive. Hoy la palabra de Dios la adulteran de una forma tan suave para que no vamos a lastimar al hermano o no vamos a lastimar a la hermana. Entonces los mandan, hermano, al mismo infierno, pero con mucho amor. Aleluya. O sea, el infierno se está llenando de cristianos sancochados. ¿Por qué? Porque los mandan al infierno, pero con amor, con anestesia. Cristo vive. Amén. Y la palabra de Dios debe surgir efecto en nuestras vidas. Sí, Señor. Oiga, cuando Juan el Bautista hablaba sin anestesia, ¿o no? Amén. Así es, Señor. Sin anestesia, por eso que lo decapitaron. Sí, Padre. Se ve que no usaba anestesia. Entonces, como no usaba anestesia, lo decapitaron. Cristo vive. Amén. Jesucristo mismo, alabado sea el Señor, hablaba sin anestesia. Sí, Señor. Porque muchos se volvieron atrás y no eran gente solamente que los seguía por el pan y los peces. No solamente muchos de ellos se volvieron, sino muchos de sus discípulos, muchos de sus alumnos, alabado sea el Señor, se volvieron atrás. Amén, amén, así es. ¿Pero por qué, hermano? Porque les hablaba sin anestesia. O sea, les hablaba, alabado sea el Señor, la verdad. La gloria de Dios se mueve cuando usted habla la verdad. Santo. Sin anestesia. Cristo vive. Amén. A su nombre. Gloria. A su pueblo. Victoria. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros queramos recibir la palabra de Dios, la palabra verdadera del Señor. Sí, Señor. Muchas veces sabemos que es medicina para nosotros. La palabra de Dios es medicina, es refrigerio para nuestros huesos, es algo, un sustento para nuestras vidas, la cual nos fortalece y nos mantiene vigorosos, nos mantiene firmes en las cosas del Señor. Y entonces nosotros nos empezamos a apasionar por Dios. Muchas veces no nos gusta la palabra del Señor. Cristo vive. Amén. Aleluya. ¿A usted qué le parece? ¿La palabra de Dios es mala? ¿Nos hace mal? No nos hace mal la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena, buena para nuestras vidas. Sí, Señor. Es buena medicina para nuestras vidas. Yo me acuerdo, y acá mis hermanos seguramente saben de esto. Acá en el campo, yo me crié de mi niñez, casi toda mi niñez, mi adolescencia en el campo. Alabado sea el Señor. No íbamos a la iglesia, Cristo vive. Y usted sabe que muchas veces nos dolía la pancita. Cristo vive. Nos dolía la pancita, mucho la pancita nos dolía, alabado sea el Señor, éramos chiquititos nosotros, alabado sea el Señor. Entonces mi mamá me mandaba al campito a buscar carqueja. No sé si la conocen, hermano, la carqueja. Capaz que han tomado también carqueja. Hermano, hervía esa carqueja y nos hacía tomar el té que salía de esa carqueja. Y tenía una particularidad la carqueja, que era intomable. Intomable, era amarga la carqueja, pero amarga. Un yuyo súper amargo, no sé si habrá otra cosa más amarga que la carqueja. Cristo vive. Amén. O sea, le digo más, antes de tomarla yo ya me sanaba. Porque era tan fea que le decía, no mamá, no, ya no me duele más. Aleluya. No me duele más. No sé si va entendiendo. Sí, Señor. Cuando usted verdaderamente empieza a comer de la palabra de Dios y empieza a sanar su vida, ya no le va a doler Sí, Señor. que le prediquen fuerte, sin anestesia. Aleluya. Usted va a ir entendiendo por qué no. Usted ya va a ir entendiendo la palabra de Dios y va a decir, ah, ahora estoy entendiendo, ahora estoy entendiendo, ahora estoy entendiendo. Sí, Señor. Hermano, y usted sabe que mi mamá hacía, no, y a mi mamá es chiquitita, todos la conocen. Mi mamá es así. Pero le tenés que hacer caso. Le tenía que hacer caso porque era brava mi mamá. Cristo vive. Amén. Entonces la teníamos que tomar sí o sí. Hermano, y parecía que y encima nos daba mucho. No era que era poquito, era mucho lo que teníamos que tomar. Cristo vive. Amén. A su nombre. Gloria. Y la tomábamos ahí llorando, hermano.
teníamos que tomarnos ese té, porque era lo que iba a sanar nuestra dolencia. Sí, Señor. Cristo vive. Amén. Llorando, diciéndole que ya se nos había pasado. Cristo vive. Amén. A su nombre. Gloria. Porque a veces así era maña. Porque no queríamos ir a la escuela, o porque no queríamos ir a ayudarle a mi padre al horno de ladrillo donde trabajaba. Entonces nos dolía la panza. Veo que a veces la gente no quiere venir a la iglesia, inventa, pone excusas. Sí, Señor. Hoy no quiero ir a la iglesia, no me duele nada, pero... No, sí, me está doliendo la cabeza. Sí, sí. Oh, me duele la cabeza. Y no vienen a la iglesia porque les duele la cabeza. Sí, Señor. No les dolía, pero les terminó doliendo. Sí, Señor. Cristo vive. Amén. A su nombre. Gloria. Las excusas producen, alabado sea el Señor, una consecuencia. Y el alma o el espíritu también se enfría a causa de esas excusas. Cristo vive. Amén. Nos ayude el Señor. Amén. La palabra de Dios es medicina, sanidad para nuestras vidas. Gracias, Señor. Pero tenemos que entenderla, tenemos que comprender verdaderamente lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y para eso tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos en las cosas del Señor. Sí, Señor. Cristo vive. Amén. Por eso es hermoso cuando llegamos a la casa de Dios y empezamos a alabar a Dios con gozo, con alegría. No le importa lo que esté haciendo al de al lado. Usted entréguele su adoración a Sí, Dios. Señor. Cada uno de nosotros le tenemos que entregar nuestra adoración a Dios. Cristo vive. Amén. Aquí somos... hacía otra cosa yo, ¿no? Lo vamos a hacer aquí, alabado sea el Señor. Porque todos somos iguales. Hay una parte donde somos todos iguales. Sí, Señor. Dentro de la casa de Dios tenemos autoridades. O sea, somos todos iguales, pero en una sola posición. Acá Jesús fueron a orar. Allí en la oración es donde todos eran iguales. Alabado sea el Señor. Pero en la iglesia, cuando no estamos quizás en la oración, no somos todos iguales. Porque el pastor es el ángel de la iglesia. Sí, Señor. Y cuando decimos somos todos iguales, usted no va a rendir cuentas por toda la congregación. Y el pastor sí. Entonces, no somos todos iguales, sino que somos en una parte, que aquí lo dice, cuando en la oración sí somos todos iguales. Y yo podía también hacer una enseñanza y venía a mi memoria la mano. A ver si todos pueden poner, a ver, el que quiera, pone la mano así. El que quiera, la pone así. ¿Está? Tiene esos 4 dedos. ¿Vio que hay uno mayor? ¿Vio que chiquitito, mediano, un poquito más grande y este más grande del todo? Pero si usted los humilla a los dedos, humíllelos. En la humillación, fíjense cómo quedan. Todos iguales, ¿o no? Solamente en la humillación es donde están. No sé, ¿alguno lo hizo? ¿Están? Son todos iguales. Pero mientras no están humillados, no, porque hay cargos, hay ministerios, unos mayores que otros. Todos son movidos por el mismo Espíritu, porque todos somos movidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces están los mayores. Pero cuando estamos humillados, como dice su palabra aquí, que estaban contentos de poder estar en ese lugar. Señor. ¿Por qué? Porque estaba la gloria de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios permite que en la humillación seamos todos iguales. Sí, Padre. Puede estar orando el coro acá, puede estar orando los diáconos acá, puede estar orando el pastor acá, puede estar orando mi hermanita allá. Pero ¿sabe qué? Cuando el enemigo quiere entrar de allá para acá y ve a mi hermanita orando ahí, no puede pasar. Cristo vive. Amén. Y no porque estén orando ellos acá, sino porque la humillación es toda la misma. Entonces la gloria de Jehová se mueve sobre la humillación de su pueblo. Ahí es donde Dios hace, donde Dios obra.
cuando hay un pueblo humillado, ahí hay un pueblo unido, ahí hay un pueblo fuerte. Porque las peores batallas, hermano, se ganan de rodillas, en la humillación. Porque dice su palabra que al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Tá? Pero al que se humilla, Dios lo ensalza. Entonces, en la humillación es donde no hay diferencias. En la humillación es donde ahí sí somos todos iguales. Aleluya. Cristo vive. Él dio la vida, que no se interprete otra cosa, Él dio la vida por todos, porque todos valemos lo mismo para Dios. Señor. Claro que sí, todos valemos lo mismo, pero debemos de humillarnos. Creo que allí en Génesis 11 habla el Señor, alabado sea el Señor a través de su palabra. Se juntaron quizás unos líderes, alabado sea el Señor, Cristo vive, y nos habla de la torre de Babel. Cristo vive, Génesis 11, a su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. Entonces se reunieron y se pusieron de acuerdo. Personas altivas, con ego, alabado sea el Señor, con grandeza humana, dijeron: hagamos una torre que llegue a los cielos. Y empezaron a hacer esa torre para poder llegar a los cielos. Cristo vive. Y empezaron a edificar, tomaron mucha gente, tomaron esclavos, empezaron a hornear, a hacer sus ladrillos. Alabado sea el Señor, Cristo vive, Cristo vive, a su nombre. Y dijo Jehová allí de los cielos, conversando con su Hijo Jesús, con el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, estaban allí y dijeron: estos no van a parar, estos no van a parar. Tienen en su mente hacer esa torre y no van a parar. Entonces se dijeron, lo dice allí, creo que 11:7, si no me equivoco, dice: vayamos, o sea, estaban dos hablando, o más de dos, vayamos y hagamos algo, confundamos para que no sigan esa locura. Y allí nacieron las diferentes lenguas. Allí se confundían, no era que estaban, no era, veo que hay gente que dice que, alabado sea el Señor, Cristo vive. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Que el día del Pentecostés estaban todos borrachos, que eso no era de Dios, no sé cuántas cosas que dicen, inventan, alabado sea el Señor, Cristo vive. Amén. Pero no, entendían. O sea, en el día del Pentecostés había gente de miles de kilómetros. Si usted hace un círculo, alabado sea el Señor, en millas así, qué sé yo, quizás a 1800 o 2000 kilómetros desde Jerusalén, habían llegado gente a ese lugar para adorar. Sí, Señor. De diferentes lugares habían llegado. Cristo vive. Y todo lo que estaban hablando en el día del Pentecostés no era que estaban borrachos, porque entendían bien. Lo que pasa es que cada uno entendía su lengua. Y el que hoy, si tenemos a alguien que esté hablando en chino acá, ¿qué le decimos? Este está borracho. Pero no, está hablando en su lengua. Señor. Cristo vive. Amén. Y el día, alabado sea el Señor, en el cual Jehová Dios confundió las lenguas, o dio lenguas, diferentes lenguas, alabado sea el Señor, en la torre de Babel, en aquel lugar, alabado sea el Señor, Cristo vive. De ahí nacieron las naciones. Hay naciones ahí que nacieron con sus diferentes lenguas. Cristo vive. Pero se entendían. Lo que pasa es que capaz que el que estaba haciendo adobe no se entendía con el que tenía que traer el pasto, o con el que tenía que traer la tierra. Entonces no concordaban, no se entendían. Entonces entró la confusión y hasta ahí llegó la torre de Babel. Cristo vive, a su nombre. Gloria. Hay momentos en que el Señor tiene que actuar en nuestras vidas, porque nosotros no entendemos, hermano. Nosotros somos tan duros muchas veces de cabeza, somos tan duros como los atenienses, los cuales ellos querían adorar algo. No sé, veían una paloma que volaba, qué sé yo, pata para arriba, y ya la adoraban. Ellos querían ver algo para adorar y adoraban, lo que se movía adoraban. Cristo vive. Y estaba allí en Atenas, iba pasando Pablo y podía ver una escritura que decía: al Dios invisible. Cristo vive. Y ahí les pudo predicar Pablo
de toda esa confusión que tenían, Sí, Padre. de lo que no podían, quizás nadie les había enseñado verdaderamente la palabra de Dios, porque aún seguramente le predicaban, porque decía, estaba esa escritura en un lugar donde se reunían, que decían al Dios no conocido, al Dios invisible. Cristo vive, a su nombre. Y allí Pablo les pudo explicar verdaderamente que ese era el Dios que Pablo predicaba, que ese es el Dios que usted y yo predicamos. Cristo vive, a su nombre, a su pueblo. Hermoso es el Señor. Y Él nos saca, hermanos, de las tinieblas a la luz. Pero nosotros debemos de creer en su palabra. Debemos de querer nosotros salir verdaderamente, alabado sea el Señor, de las tinieblas, de la incredulidad. Oiga, si tiene la cintita roja en su auto, sáquela. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Sí, Señor. Dios es un Dios celoso. Sí, amén. Hay dos tipos de celos. Está el celo espiritual, que es el celo que tenemos nosotros para las cosas del Señor. Cristo vive. Y está el celo carnal. El celo espiritual, alabado sea el Señor, podríamos decir así, traerlos aquí a Juan el Bautista, celo espiritual. A Esteban, celo espiritual. A Pablo, a los discípulos del Señor. Cristo vive. Los cuales dieron su vida, los mártires de la fe que dieron su vida para que su palabra pueda estar hoy, la podamos estar leyendo cada uno de nosotros. Cristo vive, a su nombre. Y el celo carnal, podríamos decir, el celo de Saúl contra David. Celo carnal. Podríamos decir el primer homicidio que nombra la Biblia, Caín y Abel. Celo carnal. El celo carnal lo va a llevar a la destrucción. Va a destruir su vida primeramente, su matrimonio, su familia, su hogar la va a hacer pedazo. El celo carnal destruye. El celo espiritual edifica. El celo espiritual lo lleva a introducirse más y más en las cosas del Señor. Pero el celo carnal lo va a llevar al mismo infierno. Cristo vive. El celo carnal lo único que va a hacer, alabado sea el Señor, que usted desobedezca a Dios. Lo único que va a hacer es que va a producir una desobediencia a Dios. Cristo vive, a su nombre. Por eso este es hermoso lo que pudieron ver, alabado sea el Señor, aquí nuestros hermanos, alabado sea el Señor, que pudieron contemplar esta gloria hermosa, alabado sea el Señor, de poder ver esta transfiguración, poder ver, alabado sea el Señor, el espíritu de Elías, el espíritu de Moisés, allí en una visión. Alabado sea el Señor, Cristo vive, el cual, alabado sea el Señor, son promesas de Dios que ellos un día nosotros también le veremos. Un día estaremos allí, quizás conversando con Elías, quizás conversando con Moisés, con Aarón, con Ur. Mira, hermano, qué hermoso que va a ser eso. Cristo vive. Con Pablo, con Silas. Cristo vive, con Esteban, que dice que vio que el cielo se abría, que su rostro era como un rostro de ángel. Cristo vive. Que no sintió quizás esas piedras, las cuales quitaron su vida del escenario de esta tierra. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Que allí quizás padeciendo, alabado sea el Señor, pudo decir, no le tengas en cuenta, Señor. Cristo vive. Que podamos un día poder ser elevados al reino de los cielos, para poder caminar juntamente con ellos, hacer un tour por esas calles de oro, por ese mar de cristal, alabado sea el Señor. Aleluya. Por esas calles en las cuales el Señor, alabado sea el Señor, Cristo vive. Nos va a hacer transitar. Y mire qué hermoso poder sentarnos también en el trono de Dios. Gracias, Señor. Porque dice que nos sentaremos con Él. Cristo vive. Vamos a tener esa oportunidad. Gracias, Padre. Cristo vive. Amén. No queriendo ser Dios, sino una oportunidad. Siéntate aquí, porque has ganado la batalla. Sí, Señor. Así decía Pablo. Lo dejó escrito. Ya he acabado mi carrera. Me espera allí esa corona de vida. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pero solamente si usted sigue los pasos del Señor. Sí, Señor. Siga escudriñando la palabra.
Si hasta aquí ha creído en fábulas, en leyendas, en mitos, en las cosas mundanas que inventa el mundo solamente para hacerlo desviar de la gloria de Dios, y no quiere dejarlo, no quiere, porque la gente no lo quiere dejar, hermano, no lo quiere dejar, no quieren reconocer exactamente que Dios es Dios Sí, Señor. y que Él no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Y se enoja la gente, hermano, se enoja y siguen con lo suyo. Y ven, que sigan nomás, sí, hermano, que sigan nomás. Amén. Allá cada uno. Lo dijo Jesús. ¿Queréos iros vosotros también? Jesús dio su vida por las ovejas. Aleluya. Por las ovejas. Las que escuchan su voz. Él las conoce. Él conoce sus ovejas. Y a cada una las llama por su nombre. Cristo vive. Amén. Él las conoce. Nosotros podemos ver rostros. Yo no sé qué es lo que usted tiene en su mente en este momento. Pero sí hay uno que sí está escudriñando su mente. Sí sabe lo que usted está cavilando en su mente. Lo que está quizás allí sintiendo su corazón. Y quizás se está sujetando para no gritar, para no decir algo, no sé. Pero Dios sí lo sabe. Aleluya. Nosotros sentimos, procesamos y ejecutamos. Sí, Señor. Cristo vive. Amén. Nosotros la palabra de Dios la atesoramos en nuestro corazón. La procesamos en nuestro cerebro, Sí, Señor. se procesa y después se transmite Aleluya. a través de nuestra voz. Porque dice que nosotros somos atalayas. Sí, Señor. Dice ir y predicar el Evangelio. O sea, tenemos que hablar las buenas nuevas de salvación. Principal. O sea, nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios, que le habla en Proverbios 3, escríbelas en la tabla de tu corazón. Acá la tenemos que tener escrita, hoy somos circuncisos de corazón. Aquí está, las tablas de la vida la tenemos que tener aquí en nuestro corazón. Sí, Señor. Cristo vive. Y como nosotros la tenemos en nuestro corazón, verdaderamente la palabra de Dios, si está ahí, va a ser procesada bien aquí y va a ser bien ejecutada de aquí para allá. Amén. Así es, Señor. Cristo vive. Aleluya. A su nombre. Gloria. Nos ayude el Señor a seguir adelante. Esta sería la palabra del Señor, que pueda ser de bendición para su vida, que verdaderamente usted se siga afirmando las cosas del Señor. Dígale al Señor: sígame limpiando, Señor, que su gloria no se detenga. Usted sígame limpiando, Señor. Así el Señor va a ir haciendo conforme a su voluntad, a su tiempo, a su debido tiempo. El Señor va a ir haciendo, nos va a ir limpiando de todos nuestros malos pensamientos, de todas nuestras creencias. Alabado sea el Señor. Cristo vive. A su nombre, a su pueblo. Póngase de pie, hermano. Que el Señor les bendiga. Contento con el Señor porque nos permite poder leer y compartir esta palabra poderosa. Alabado sea el Señor, la cual está para usted, hermano, está para mí. Amén. Los chicos tienen diferentes libros quizás en la escuela, pero el libro más poderoso, lo más hermoso es este, es la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Padre amado, Señor, lleno de amor y misericordia, le damos las gracias. Gracias, Padre Santo, Señor, porque su presencia gloriosa es la que se mueve sobre este lugar. Usted nos ha enseñado, Padre Celestial, Señor, a través de su palabra, la cual es fiel, es verdadera y es buena, Padre amado, Señor, para cada una de nuestras vidas. La cual, Padre Celestial, Señor, si consumimos de esta palabra poderosa, Padre Santo, Señor, nos vamos a fortalecer, nos vamos a poner vigorosos, Padre Celestial, para su palabra, nos vamos a poner fuertes para poder enfrentar al enemigo, aquel el cual, Padre Celestial, está preparado para venir a derribarnos, pero usted nos prepara a nosotros para nosotros derribarlos a él, Padre Santo. Le damos las gracias por esta bendición y todo lo dejamos en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos la gloria a Dios y recibimos a la coordinadora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, que el Señor le bendiga. Amén. Damos 3 gloria a Dios y vamos a seguir alabando al Señor. Gloria a Dios.